Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se acaba la semana. Finaliza la semana, para una nosotros. semana calurosa, Luis. Y Así dice que viene una ola de calor. Oye, me impresionó una serie histórica que mostró Jean Suriere, que se llama, ¿no? Sí. Cómo en los últimos tiempos ha ido creciendo la temperatura. Él usó 100 años. Y en los últimos tiempos las temperaturas han ido subiendo notablemente. Eso tiene una explicación sencilla, Sí. no hay que ser científico para eso. Sencillamente tú ves la gran deforestación, La gran deforestación. la degradación del hombre sobre Sí. la naturaleza, La contaminación de los océanos. contaminación ambiental, contaminación Sí. de los océanos. Ha habido una alteración de todo el sistema. Bastante La significativa. naturaleza ha sido bombardeada por el hombre desde todos distintos flancos. Así es. Y sobre esa base entonces, tú te pones a ver tan elemental. Alguna gente viene y quita, por ejemplo, un árbol que tengan en la acera, en el frente de su casa, o en el patio. Ujú. Los que, por ejemplo, provenimos de provincia, veíamos como esos viejos pachá, barrigones o no, Sí. de los pueblos, se sentaban a coger fresco debajo de esas matas de mango, de cualquier otro frutos. Ujú. Esa sombra en el patio o en el frente provoca una sombra. Claro. Y esa sombra te mantiene agradable Bastante la agradable, temperatura. la temperatura, A sí. diferencia que cuando el sol golpea directamente, no hay que ser especialista en No, nada no, para no. tú saber eso. Entonces, eso tú lo trasladas al campo, a las montañas, al bosque, a la orilla de los arroyos, a la orilla de los ríos. Tú trasladas esa degradación, esa tala, tú la trasladas. Entonces Claro. el sol le va a dar directamente, los rayos del sol van a darle directamente al terreno y el terreno se va a secar de una vez. No es lo mismo que esos bosques húmedos, por ejemplo, Sí. donde está todo cubierto. Y entonces hay toda una, además de la capa vegetal de la tierra, encima de eso hay toda una hojarasca y muchísimas cosas. El humus que han formado las Exacto, hojas. eso provoca Sí. una protección, da pie a Así es. una protección de la humedad. Por tanto, el terreno se mantiene más tiempo húmedo. Entonces, eso es elemental, pero con Claro. eso se ha acabado. Con eso se ha acabado. Así es. Y por eso esos vientos, no solo del Sahara, los polvos, no polvo solo del del Sahara, Sahara. muchos otros, y vientos que vienen ahora de manera alocada. Porque Sí, antes hablábamos de los vientos alisios, No, pero ahora hay vientos que tú no sabes por dónde es que soplan. No. O de- Y los regímenes de lluvia se han alterado significativamente. Ha habido una Hay toda alteración total. Sí, toda una alteración. Como por ejemplo, se sabe de que lo que más se ha manifestado o puesto en boga ha sido lo de que el pez grande se come el chiquito. Pero bueno, siempre en el reino animal ha reinado el más fuerte, el más grande, Claro. y muchos de ellos se alimentan de lo más chiquito. Entonces, pero eso daba lugar a establecer un equilibrio. Unos se alimentan de esto y de otro y el otro y el otro, y entonces eso daba lugar a que ninguna especie se propagara de manera desbordada, sino que poquito a poquito Se producía un equilibrio. se producía ese equilibrio. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, al romperse ese equilibrio, ha habido el fomento de muchas plagas, de Sí, muchas así especies es. que son dañinas porque sencillamente no ha aparecido los que se las coman, o a los que se la comían los eliminaron. Entonces, ya en algún momento dijimos aquí, la belleza de la naturaleza que provocaban aquellos desfiles de colores que provocaban las mariposas en los campos, Sobre todo, sí. en el campo sobre todo. Eso ha desaparecido, pero Sí. no porque ellas se han ido para ninguna parte. No. No existen. Y no existen porque el hombre, a través de las fumigaciones aéreas en las grandes plantaciones agrícolas, las La exterminó. exterminaron, bombardeando el campo, el medio ambiente, Así es. tirando veneno, ya no solo para querer matar las plagas que le atacaban los plantíos,
también mataron, siendo mariposita o cosita hermosa que pasara volando por ahí. Se la llevaron. Así es. Entonces, es lamentable. Pero bien, aterrizando un poquito en la parte noticiosa y de los hechos, los acontecimientos de todos los días en el país, que forman el día a día y nos ubican en la actualidad, nos encontramos con que la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIT, ha condenado los proyectos, todo proyecto de ley Mordaza. Que no quiere que nos maten la libertad de prensa como mataron a las mariposas que estamos señalando. Así es. Entonces ha condenado y ha llamado la atención, y después de ese sacudión que ha dado a la opinión pública la Sociedad Interamericana de Prensa, que es diríamos el órgano sombrilla de la comunicación, de los medios de comunicación a nivel internacional, la mayoría de los periódicos, de lo que queda, los periódicos que quedan, están asociados a la Sociedad Interamericana de Prensa, que sobre todo su esfuerzo principal es garantizar la libre expresión del pensamiento en sentido general, la libre el derecho de los... El derecho a la libre expresión. A la libre expresión, a la información del pueblo en sentido general. Porque si no hay información, si no hay acceso a la fuente de información, sencillamente el pueblo no se entera de los hechos. No. Y la función... Y que la gente puede expresarse libremente. Y la función primaria de los medios de comunicación no es la distorsión, no es la perversidad, la depravación, es la de informar, educar y orientar. Básicamente, y de un tiempo a esta parte, muchos, uno no debería llamar medio, pero bueno, están en el medio. Sí. Es depravar, prostituir, desorientar, porque déjame decirte, o mal orientar. Sí. Y entonces, y los medios de comunicación han sido penetrados por esa degradación, los que dentro de la sociedad, en distintas, no de prensa, la sociedad o las sociedades, o la sociedad a nivel mundial, han querido trastocarlo todo, invertirlo todo. Así es. El otro día veía a Danilo en las redes que una de las niñas de Jennifer López, artista que todo el mundo conoce y que muchos seguimos de una forma u otra, y no necesariamente por su poca ropa. Bueno, nos enteramos ahora que tiene un sexo neutro. La niña dice que es sexo neutro. Dice que es neutro. Yo no sé quién la ha inducido a eso, pero sus padres andan en esa dirección. Entonces dice que ella, qué sé yo, qué cosa, todo era con expresiones neutras. Digo, ¿pero qué vagabundería es esto? ¿Y a dónde vamos a llegar, Danilo? Sí. Eso es una cosa tremenda. Yo no sé, pero ayer también vi, por otro lado, me estaban enseñando una... Tú sabes que a propósito de una cosa, yo escribí un Twitter que, bueno, la embajadora lo reprodujo, mucha gente y me escribe un par de gente, pues dice, hablé de los días del arco iris. Tú dices la embajadora Fior Pichardo, la embajadora, sí. La esposa de nuestro amigo Víctor de Cán. Sí. Yo hablo de los días del arco iris, que era una canción icónica de los tiempos nuestros. Entonces me dice alguien que yo no puedo escribir así, porque el arco iris es de la comunidad LGTB. Digo, ve acá, pero me van a decir que el arco iris me lo van a secuestrar. ¿O se lo van a coger yo ahora? Sí, digo, no, eso no. Porque entonces en el área de la inclusión, eso es universal. de la inclusión, ellos no quieren excluir a nosotros. Pero la cosa no puede ser así. Pero ven acá. No puede ser. Pero qué barbaridad. Y bueno, entonces, oye, uno... Sí. La parte noticiosa, bueno, hoy es viernes. Y Alex, el director... Bueno, sí, pero lo que nosotros estamos discutiendo es una ley de aquí, que aquí
que ha querido someter a una senadora y que ha causado polémicas diversas. No, Danilo, entonces es que no se ponen las cosas en su justo lugar. Una cosa es, o son los medios de comunicación tradicionales, otra cosa son las redes sociales, que aun cuando han venido a, yo diría, a unificar todo y a evidenciar todo, lo cierto es que eso es positivo, porque desde ese punto de vista, ¿cuántas veces hemos logrado evitar que algún crimen, por ejemplo, cuando el policía aquel que le puso el pie al moreno en el cuello y lo asfixió, muchísimas vagabunderías que han cometido o abusos que han cometido en las cárceles, muchísimas cosas se descubren porque alguien tenía un celular que ya es una cámara andante y entonces se han podido descubrir muchas cosas por esa vía. Pero esa es la parte positiva. Pero ¿cuántas cosas se han hecho en aras de esa facilidad, ese facilismo que hay? Cosas que atentan contra la privacidad, contra muchísimas cosas, contra el pudor de la gente, muchísimas cosas. Estoy hablando de las redes ya en sentido general, las distintas plataformas, porque estaba viendo ayer dos cosas. Una de ellas era, me mandaron el video, un artista quejándose, o un ciudadano quejándose. No, sí, es un artista que es santiaguero, el Chino Joa, que es arquitecto, el Chino Joa, que es arquitecto y fue el cantante principal de los Caballeros Montecarlo. De los Caballeros Montecarlo. Entonces él dice, pero ¿hasta dónde es que vamos a llegar? Yo lo conozco. Entonces, pero el Chino Joa se quejaba de esa degradación, de esas cosas. Y después a mí me mandaron un video donde aparece una promoción a las drogas, pero una cosa tremenda, y hablando de esto, yo te pregunto, ese es un video que fue preparado en un escenario, eso fue grabado y se utilizaron... Luis, la mayoría de ese sonido que le dicen música, y no es música, mal llamado urbano, el sonido de los guetos, a lo que se le canta es a las cosas más degradantes. Así es. De todo tipo. Pero que yo lo que te digo es, toda esa terminología degradante que se utiliza allí, toda esa simbología, todas esas señas, todas esas insinuaciones, todas esas sugerencias, todas esas cosas que se usan allí, fue una producción. Sí. Y eso fue uno de estos muchachos conocido. Sí. Entonces ellos producen ese material para un tipo de público que lo colocan en las redes, a veces lo colocan, lo ponen o los usan en algunos lugares privados, cerrados, pero que ven acá, y esa permisividad donde... Entonces el hecho de colocar eso en las redes, y eso fue con relación al fomento de la droga, pero había otro que tenía que ver con una serie de términos que tenía que ver con las partes púdicas y esas cosas. Sí. O sea, es una cosa increíble que realmente no haya control para ese tipo de cosas. Entonces, hay que poner los medios tradicionales, la libertad de expresión, la libertad de prensa de los medios y los comunicadores profesionales, los comunicadores, los periodistas en sentido general. Y otra cosa es estos inventos que los maneja cualquiera sin ningún tipo de control. Yo creo que en el caso de las redes sociales hay que poner determinados parámetros, determinados controles. Eso es una cosa, pero usted no puede venir a entrarle con una mocha afilada a los medios de comunicación, querer descubrir ahora como legislador, como gobierno, como sector político o sector social, como lo que usted quiera. Usted no puede venir a meterle los mochos ahora a algo tan tradicional como los medios de comunicación que existen desde la existencia misma de la sociedad. Desde que la sociedad se organizó y de que se construyó la sociedad plural y abierta, los medios de comunicación
jugaron un papel central. Desde que se inventó el papel, el papiro, y se comenzaron a tirar las primeras hojas sueltas, los periódicos que se iban llevando a veces a través del, ni siquiera a caballos, sino a pie, se llevaban los mensajes ya escritos. Existen los primeros medios de comunicación de esa, ya impresos, desde que el mundo es mundo. Entonces usted no puede, y si eso ya es algo que es una realidad y una tradición, usted no puede venir a inventar, porque usted tiene un poquito de autoridad en el orden legislativo, en el orden que sea. Usted no puede venir a inventar con esto. Esto dio lugar a que esta ley mordaza que introdujeron pudiera ser bien intencionada, pero el problema es que ellos están ligando una cosa con otra. Le quieren entrar, la intención pudiera ser sana, pero es equivocada. Esto dio lugar a esa presión de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la sociedad a través de distintos medios, a que el presidente de la República integrara una comisión en el día de ayer, formada por periodistas, juristas. Allí hay juristas y abogados prestigiosos como Nanfir Rodríguez, que ha encaminado. Nanfir, que además de un jurista, es un especialista. Un especialista en el derecho de prensa. Sí, señor. Así como lo fue Leonel Fernández. Uno de los más Leonel depurados. Fernández en un momento determinado, que fue profesor de periodistas y defensor del colegio de periodistas. Aquella vez cuando se quería establecer el colegio de periodistas, que había una lucha entre los dueños de periódicos tradicionales y que no se quería permitir la colegiación, pero no por la colegiación misma, sino por la obligatoriedad que establecía de que había que ser colegiado, y para ser colegiado sencillamente había que tener la formación. Claro, claro. Entonces lo que se quería evitar era una cualquierización de la profesión. Y entonces, pero los periódicos, especialmente los periódicos tradicionales, que eran los primeros, como es natural, pero bueno, los que menos pagaban, o los que comenzaron mal pagando, pero fueron los pioneros, fueron mejorando, fueron modernizándose y fueron mejorando los salarios. Pero en principio había una resistencia que era económica, y entonces eso daba pie a que se enganchara a cualquier Juan de los Palotes. Así como se mete a cualquier policía, le cambiaban la soleta por unas botas. Así mismo a cualquier Juan de los Palotes le daban una pluma y una grabadora. Vete a la calle, tú eres periodista. Y entonces así no podía ser. Entonces, pero era Danilo para mal pagarle o no pagarle bien, porque si salían de las aulas, si salían de la Escuela de Comunicación de la UAS, se supone que iba a haber más exigencia. Entonces había un tema de carácter económico. Finalmente se fundó el Colegio de Periodistas, se ganó la partida y bueno, ahí existe el colegio. Bueno, pues todavía se siguen con los jamaqueos de aquí para allá y de allá para acá, porque las libertades, no todo el mundo se acostumbra a ellas y a respetarlas o a defenderlas, sino que le quieren entrar de alguna forma u otra. Bueno, pero la comisión que, repito, el director ejecutivo es Nanfir Rodríguez, pero está integrada, entre otras personas, por el director listín diario Miguel Franjul, Inés Aispun, que es directora del Diario Libre, Percio Maldonado, que es director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. También la conforman Uchi Lora, Edifeble, Elvira Lora Peña, Aurelio Enrique. Aurelio Enrique es el presidente del Colegio de Periodistas. Y por los abogados está Eric Raful, Hermógenes Acosta de los Santos, que fue juez del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Prestol González, y bueno, también está Jimena Conde Jiminián. Jimena Conde Jiminián es consultora técnica del Banco Central, de manera que se ha integrado esta comisión. Debe rendir un informe en 90 días. Ojalá que de allí pueda
Ha sido interesante y oportuna la intervención del presidente creando esta comisión, Sí. porque es para que no se le vaya de las manos a través de algunos desorejados en el Congreso. Todos los miembros de esa comisión tienen opiniones precisas y concretas, Claro, en torno y a esta han materia. trabajado temas Claro, relacionados claro. con esa problemática. Pero bien, es para que no desborde. Ahí el presidente ha asumido su liderazgo en el país y en su partido, porque justamente su partido es el que quiere meter esta barrabasada. Ya de hecho los senadores aprobaron en 2 lecturas y la mandaron a la Cámara de Diputados, que yo supongo que allí la van a parar y después pararla, frenarla, Sí. esa barbaridad. Porque mira, tú te encuentras, Danilo, con opiniones tan descabelladas, y no porque él sea calvo, pero es descabellada, en este caso el doble sentido, del senador Pedro Catrén, que es senador del PRM justamente por Samaná. No está teniendo las salidas más felices Pedro Catrén. Oh, pero ven acá. Oye, en los qué últimos tiempos. infeliz declaración. Sí, Qué sí. infeliz, para no decir otra cosa. Y digo que es descabellada doblemente porque él no tiene cabello, pero además es deslenguada, pues se le fue la lengua en esta expresión siguiente. Oye, Danilo. Tanto así que el Diario Libre la tituló como Vaya Perla. Sí, sí. Vaya perla. Entonces, dice él, Pedro Catrén, la libertad de prensa tiene que tener un nivel de regulación. O sea, ya hay la intención de regulación, ¿eh? Tiene que tener algún nivel de regulación, porque si no estaríamos en un reino en el cual los medios de comunicación tendrían un poder absoluto y eso no es conveniente. ¿Quién le ha dicho a él que porque haya una libertad sin control, eso va a tener un reinado absoluto? Y que además, ¿y quién le ha dicho a él que eso no es conveniente? Lo inconveniente es esta provocación innecesaria de ahora. Claro. Porque, insistimos, establezcamos la diferencia entre las perversidades, las agresiones a la moral, a las buenas costumbres, a la privacidad, a todo, que provocan las redes, mensajes colocados o muy mal colocados en las redes sociales. Y otra cosa es la libre expresión El pensamiento. del pensamiento a través de los medios tradicionales. Y el establecido derecho que tiene todo el mundo a expresarse sin restricciones de ningún tipo. Claro, toda la libertad, es verdad que debe tener cierto, porque ya hemos planteado otras veces que hasta la libertad debe tener determinados parámetros, porque si no se establece, se convertiría en un libertinaje. Pero el asunto es que hay que ser cuidadoso con estas cosas. Hay una intención de censura, de reglamentación, de control, y eso cuando viene desde los gobiernos, desde el que tiene el control del poder, eso es peligroso. El día pasado alguien decía por ahí que mientras los legisladores, que por demás tienen, ¿cómo se llama aquello? Inmunidad. Inmunidad parlamentaria. O sea, lo que ellos dicen en el Parlamento, discuten, pueden acusar, atribuir, sugerir, decir, maldecir, cualquier cosa que digan, eso no se toma en cuenta para fines legales. No. Entonces, no son objeto de persecución por lo que digan allí, en el recinto, en el marco En su hemiciclo. del hemiciclo. Entonces, esa ley mordaza que propone Melania Salvador, que yo no sé quién se la inventó y quién se la dio a ella para que instrumentara esto, establece no penalidades para los legisladores, pero sí ellos quieren ponerle penalidades a los periodistas inclusive. Oye, qué barbaridad, Danilo, que los periodistas tienen que preguntarle. ¿Quién ha dicho que los periodistas tienen que preguntarle a nadie si le gusta o no le gusta? No. Cuando hay un tema que te envuelve y que es noticia y que el pueblo debe saberlo? Imagínate que a la troglodita coronela del Cadódromo le hubieran preguntado de que primero le hubieran anunciado de que mire que el defensor del pueblo va para allá y que los periodistas van para allá. Que le hubieran preguntado, recogen todas las evidencias y todo está Claro, como un papel claro, de música. sí. Entonces, eso no es así. Los medios de comunicación, a lo que tienen el libre acceso, según el librito principal del país. Tú sabes que te están dando una película, te la recomiendo.
porque fue una película que cubrió un suceso histórico en los Estados Unidos, cuando el Washington Post publicó el estudio de McNamara sobre la guerra de Vietnam, y el Estado norteamericano se lanzó contra el periódico diciendo que eso eran secretos de Estado y que ellos estaban afectando el Estado. Los demás periódicos decidieron publicar el mismo documento, Claro. para que fueran todos llevados a la... Y un juez falló diciendo que el estudio demostraba que 3 presidentes norteamericanos le habían mentido al pueblo y que lo que estaba afectándose era la democracia. Claro. Ahí lo que afectaba era la mentira. Sí, exacto. O el callar la mentira. La película es interesante. O sea, el callar esa realidad. Sí. En Netflix la están... Eso era lo que afectaba. Sí, porque la sociedad lo que debe ser es ser sana, debe Claro ser protegida, sí. no Y pervertida. tiene derecho a ser informada con veracidad y con claridad de los acontecimientos que tienen que ver con su proceso de gestiones públicas. Pero claro, entonces hay una intención de entrarle a esto, y por eso yo celebro esa comisión que integrara el presidente de la República como una forma de quitarle, si se quiere, de las manos, porque ahora el informe que rinda esa comisión de especialistas, además de dolientes. Ese es el término, especialistas Son especialistas y dolientes. Sí, los otros son ignorantes. Claro. Ignorantes de los derechos públicos, de los derechos sociales, de los derechos de los demás, de los derechos que tiene la sociedad a estar informada y de las libertades que no deben ser cercenadas. Como dice ese señor, que yo no quiero decirle energúmeno porque es amigo de uno y caramba. Sí, sí. Pero no, pero qué sé Pero yo. uno se siente... Pero uno se siente que esto va bordeando los linderos de... Y se extraña uno porque en el pasado él sostuvo opiniones en direcciones totalmente opuestas a la que sostiene hoy. Claro. No se explica uno cómo se producen esos cambios. Pero yo insisto, Danilo, insistimos en que realmente estamos de acuerdo con que deben ser regulados las redes sociales, los mensajes que por allí se emiten, porque eso hay un descontrol tremendo. Esa situación que se dio con unas niñas bailando desnudas en plena aula, con cortonción y todas esas cosas. ¿Tú sabes lo que es bajarse la falda y enseñar el trasero? Como que esto no es nada. No, entonces eso es producto de esa influencia maligna. Porque que tú sabes reciben. qué es lo que pasa, que esos videos que hacen esos muchachos, van a los barrios y hacen eso mismo. Y las muchachitas se despelotan y esas cosas. Y ellos hacen unos videos que montan, con lo que montan o salen en pelota. Entonces eso es lo que hay que prohibir. Eso es lo que hay que regular, eso es lo que hay que controlar. Pero que, por ejemplo, la Comisión de Espectáculos Públicos, que a veces viven bombardeándola, atacándola, que no hace nada, pero cuando quiere hacer algo, yo recuerdo una vez en un programa por ahí famoso que se decían muchísimas malas palabras, muchísimas cosas, que ahí fue parte de donde se comenzó prostituyendo, en el caso de la radio, con malas palabras totalmente soeces, groseras, difamatorias, o por lo menos poco... Bastante fuera de tono. Fuera de tono. Y entonces el presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, en un momento determinado, donde un períclito amigo nuestro gobernaba el país, le pusieron una sanción. Entonces el presidente mandó a quitar esa... Fue el presidente del ministro de Cultura, a quien pertenecía a la Comisión de Espectáculos Públicos, fue personalmente a darle la satisfacción a aquellos energúmenos, a darle la satisfacción a ese medio de que no hay ninguna prohibición para nada. Entonces después fue que ese señor comenzó, el autor de esa barrabasada, comenzó a írsele la lengua. Y entonces de ahí se ha pasado a la televisión. Aquí se han inventado, hay unos extranjeros que vinieron a decir cualquier cosa en los medios y han permitido que a cualquier horario, digan cualquier cosa. O sea, que esos extranjeros, ellos estudiaban veterinaria en realidad. Sí, y mira. Y entonces como cualquier animal que entiende que es el pueblo dominicano, vinieron a darle esas recetas. Y hubo dominicanos que permitieron eso, y ahora recientemente hubo una censura a un programa
Entonces, oye, porque dice que la hora que dice el expediente que no es a las 7 de la noche, sino que se pasa a las 10 de la noche. 10 de la noche. Bueno, pero ¿qué lo mismo da? Porque aunque los niños no todos estén levantados a las 10 de la noche, pero hay muchos levantados. Pero hay gente de ciertas edades como nosotros que nos molesta ese tipo de discurso, ese tipo de cosas. ¿Tú sabes lo que es un burdel en la televisión? Danilo, un burdel con todas esas tajos al aire y de todas esas cosas. Pero eso es una barbaridad. Y que se permita ese tipo de cosas. Y eso no es de ahora, eso es viejísimo. Ahora lo único que le han agregado algunas muchachas extranjeras que a veces o no tienen muchas cosas que perder o quieren ganar cosas y entonces se han sumado al desparpaje o han subido de tono el desparpaje. Así es. Entonces, medios dominicanos, de dueños dominicanos, y que no haya quien controle eso. Entonces ahora, no, que en el expediente dice un horario, eso se parece, y con eso ya no vamos a ir a la pausa, director, se parece al expediente que tiene que ver con el canódromo ahora, que van a acusar, y qué bueno, van a trancar a la coronela. Si por fin se le la van a trancar, y hay que trancarla a ella y a 6 o 7 más policías trogloditas. A gente que agredieron. Claro, que agredieron al defensor del pueblo y agredieron a la comunicación, a los periodistas. Y a toda la comisión. Pero fíjate por dónde se va a ir el asunto, por la parte de la violación, para que tú veas el valor que tiene la defensa, el respeto a la libertad de expresión. Se van a ir por la parte de la borrada de la data. Agarraron el celular y le borraron la y que borraron que eran elementos informativos que habían allí o pruebas que la fiscal del distrito se ha empantalonado y me alegro, o enfaldado, como ha sido ella en definitiva, porque contra ella se ha hecho una campaña maledicente, se ha querido, sencillamente porque provenía de la Procuraduría anterior, se ha querido, ella ha estado haciendo su trabajo, y lo único que tienen que hacer es dejarla trabajar. Tengo entendido que ella está incluso hasta recién parida. Ella dejó el hogar y arrancó a atender sus cartones cuando había una situación el día pasado que tenía que ver con un caso atinente a la Fiscalía del Distrito Nacional. Rosana Ramos, ella es la procuradora fiscal del Distrito Nacional. Y entonces preparó, dice que está listo el expediente, lo va a mandar y va a trancar a la coronela. Y hay que trancar a los policías, eso también. Sí. Hay que trancarlo para dar un ejemplo. Yo entiendo. Ella estaba envalentonando, si quería incluso accionar contra yo. Entonces, bueno, que lo que quería decir, me adelanté al tema, porque lo que quería decir es que en el expediente 2 jueces, no creo que es el mismo juez 2 veces, el juez de instrucción, de la instrucción del caso, ha desestimado autorizar orden de prisión, de prisión contra la coronela y los policías, porque el asunto le faltó qué sé yo qué cosa, o hay un tecnicismo ahí. Por un tecnicismo estúpido e irresponsable de ese juez. Yo creo que la normativa procesal debería, aquí va a haber que modificar esas cosas. Y ya lo he dicho más de una vez, para que a los jueces los pongan a buscar la prueba a ellos también. Porque tú sabes los saltos y las verjas que tienen que saltar muchas veces, las alambradas y los tiros que tienen que resistir muchas veces policías y fiscales buscando las pruebas. O para encontrar algo así, un ápice así de una prueba para poder enjuiciar a alguien. ¿Tú recuerdas la revista muy buena que traía el Caribe, el periódico del Caribe aquella vez? El fin de semana venía encartada una revista donde grandes hechos, sucesos de la historia, que es como que se llamaba, o crímenes, o sea, toda una... Yo me acuerdo. Unas novelas, unas cosas, el descubrimiento de los grandes crímenes de las épocas. Oye, lo difícil que a veces por un pelito de un cabello que pudieron hacerle prueba y análisis y determinaron que ese pelito fue el que condujo. Entonces, por determinadas cositas así, era que grandes crímenes, a los 50 años, a lo que yo cuántos años venía a descubrirse. Entonces, señores, conseguir las pruebas, a menos que no sea que tú las tengas en el celular, y hay veces que has dicho algunas cosas como la de la fiscal aquella de Monteplata, creo que era,
los No, de policías vagabundos Montecristi, los policías Montecristi. que al final salieron libres. Oye, que inexplicables. tiraron la droga y tener todas las evidencias, y que no, Sí. que eso no era Que suficiente. Por Bueno. Dios. Entonces, lo que quiero decir con esto, Danilo, es que realmente hay que dar un ejemplo con esto. Y se ha hecho muy bien en ordenar prisión para esta gente. Pero el juez no le ha querido dar la prisión. Porque el juez está cogiendo fresco allí esperando que le lleguen como los pichones con la boca abierta, que le lleven los temas, para entonces decidir si sí o si no. Yo lo que creo es que a los jueces hay que modificar las cosas para que los jueces, en esa trilogía, policía, Ministerio Público y jueces, entre los tres se fajen a buscar la prueba. Y que al final el juez es el que diga, tenga la voz cantante en el establecimiento de la dirección por donde van las cosas. de la inocencia o la culpabilidad. Pero por Dios, porque es muy fácil para ellos venir a desmontarle todo el muñeco a policías y fiscales después que han tirado muchísimos brincos y han corrido muchísimos tiros. Yes. Y entonces venía diciendo, no, eso no es suficiente, esas pruebas no son suficientes. Por un tecnicismo, un simple tecnicismo de tipo legal, procesal. Vamos a hacer una pausa, director, que hemos cogido el tiempo. Sí, no he ido el tiempo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre.
de San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bueno, Danilo, ahora lo que nos podía faltar, ahora se ha agregado que no solamente en Haití hay pandilleros haitianos, sino que hay un encargado de pandillas dominicanos. Si tú sabes que eso es peligroso, porque empezar a decir que esas pandillas tienen también una cantidad de dominicanos, eso es para afectarnos. Parece ser que no es cierto, que no haya ese número significativo de dominicanos integrando pandillas haitianas. Que es un prófugo de la justicia, creo que de 1913, creo que él cometió una barbaridad en un sector aquí, salió emprendió huyendo. La de no temené y se fue para Haití, cruzó la frontera en una... Es un delincuente, creo yo. Una frontera porosa, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Porque aquí hablan de que no, que por Haití meten cualquier cosa, pero también sale cualquier cosa. Obviamente. Entonces, porque tú recuerdas cuando los tiempos aquellos donde se perdían, todavía se siguen yendo, pero hay ahora, creo que algunos controles, no efectivos controles, que se llevaban los vehículos deshuesados. Los vehículos robados para deshuesarlos en Haití. Yo recuerdo una vez que me llevaron la camioneta a un familiar y se la quitaron, le tiraron un tiro en los pies y le quitaron la camioneta. Y entonces, suerte, yo tenía algunos amigos, cuando eso estaba comandando Silverio, que fue el primer director de los, ¿cómo que se llama la gente de la frontera? Sí, General Silverio, muy buen amigo. Silverio. Un militar muy altamente capaz. ¿Cómo es que se llama el comando que está en la brigada que está en la frontera? En la frontera. Bueno, fue el primer comandante. Cuando se creó ese cuerpo en la jefatura de Soto Jiménez como ministro de la Fuerza Armada, fue el primer comandante. Él fue el primer comandante de la creación de ese cuerpo. Bueno, pues recuerdo que Luigi... Cuerpo de Seguridad Fronteriza. Cuerpo de Seguridad Fronteriza. Luigi, amigo de nosotros, Rodríguez Martínez, estaba en ese momento como director de la Escuela de Graduados de las Fuerzas Armadas. Y bueno, llamó a Luigi y dijo, bueno, Luigi, hay que avisarle a los comandantes de que han dado este palo de gallera. Entonces se le mandó una circular a los distintos comandantes, cogimos el asunto por donde quiera. Pero si no es así, se lo llevan y lo deshuesan de por allá. Entonces, tenemos el caso de este señor que cometió una fechoría aquí, se fue para Haití. Entonces, en Haití, cuerpo especializado, el CESFRON, el general Silverio, un saludo para él, un querido amigo, un militar altamente capacitado, caballeroso, decente y muy buen amigo. Muy buen amigo. Un saludo para él. Entonces, bueno, este ciudadano cruza la frontera, se mete allá, comete una fechoría aquí en el 2013 y se va para allá y ahora es jefe de una pandilla allá. Lo apresaron. Yo creo que fueron las mismas autoridades haitianas que lo apresaron. Sí. Entonces, ¿por qué no agarran las otras pandillas, las cabezas de las pandillas de ellos allá? Bueno, a propósito de eso entonces, hay unas declaraciones, primero del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, que dice que en el país no hay, ¿qué página que está eso? Que no hay pandillas en el país, pandilleros haitianos aquí. Dice Homero Figueroa
Pero es una garantía que ofrece el gobierno. El gobierno garantiza que en el territorio dominicano no operan bandas haitianas. Ojalá que sea así. Yo no sé qué tanto se puede tener control de eso, pero bueno. Hay una declaración a propósito de eso del ministro de Interior y Policía. Que andaba supervisando la frontera. Él estaba supervisando la frontera. Yo supongo que sería el muro fronterizo, entre otras cosas, que sí. Tú sabes que el ministro de Interior es el jefe el que tiene que ver con la seguridad nacional en sentido general. Interna. La seguridad interna. Entonces él estaba dando su paseo por allá y ofreció unas declaraciones. Dice que la principal amenaza para la República Dominicana es Haití. Y aseguró que el gobierno dominicano toma todas las medidas para impedir el paso de criminales hacia el territorio dominicano. Él debía haber explicado en qué consisten esas medidas, porque dice que está tomando todas las medidas para evitar el pase de criminales para el territorio dominicano. Sí. Yo no sé, pues si según pasan los otros, ¿qué te garantiza a ti si los criminales son más avesados y tienen más astucia y buscan la forma de penetrar de una forma o de otra, porque aquel infeliz, el que viene vestido con una sotana o con una cosa de monja, yo no te digo, pero es más fácil pasar por los controles y demás, pero el que es delincuente, el que va a buscar la forma no es tan fácil descubrir al que delinque. Sí. No es tan fácil. No, entonces, los delincuentes. Entonces yo no sé qué tanto control puede tener y esa seguridad, esa categoría con que habla el ministro de Interior, no sé. Ojalá sea así. Vamos a dar el derecho de la... Sí. Y ojalá nos conviene que sea así. Ojalá sea así. Vamos a hacer la otra pausa, director, porque el tiempo hoy está medio al revés. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Mira, Danilo, se ha pedido que la República Dominicana trate de mantener el nivel en materia de aeronáutica, sí, para fin de no perder este accidente, de no perder no nos afecte. A propósito del accidente ocurrido recientemente en Miami, avión dominicano de una línea recién inaugurada. Sí. Entonces, a nosotros que habíamos perdido la categoría 1, nos dio mucha dificultad poder engancharnos allí de nuevo. Y después de muchas pruebas, después de muchos contactos y de un trabajo fino de carpintería, si se quiere, de lobismo, si se quiere. Hicimos todo este esfuerzo pese a que no tenemos una línea bandera, y esta línea recién constituida, que básicamente de capital venezolano, pero usando las licencias dominicanas, Claro. Ojalá no nos afecte. Ojalá no nos afecte. Y varios voceros han hablado del tema, Sí. de que hay que mantener el nivel para que no perdamos esa categoría, que nos dio mucha lucha reconquistarla después que nos la habían No quitado. tuvimos que pasar muchas pruebas. A y de muchas propósito, Danilo, ya garantías. como último tema, a propósito de lo que decíamos ahorita de la ley Mordaza, las preocupaciones en ese sentido, la creación de una comisión por parte del presidente de la República, para que, de especialistas, periodistas y juristas, para que rindan un informe y realmente lleven algo, una propuesta acabada al Congreso y resuelva. El presidente está contribuyendo a resolverle las cosas que deben resolver los legisladores. Entonces, Inés Aispun, que es la directora del Diario Libre, ha fijado su posición en el Antemeridiano, que es una especie del editorial del periódico, Periodistas y Políticos. Dice ella que los proyectos de ley que se cocinan en el Congreso, que afectan de una manera directa la libertad de prensa, de expresión y de formación y de información, tienen un inquietante origen común. Y es que están siendo preparados por miembros del PRM, que es el partido de mayoría parlamentaria, y el partido con asiento en el Palacio. No es un matiz que se pueda pasar por alto. La Sociedad Interamericana de Prensa muestra preocupación al cumplir uno de sus mandatos, velar por la salud de estas libertades en todo el continente, lo que decíamos ahorita. Y a ese nivel hay motivos para preocuparse. La prensa atraviesa un momento difícil en América. Los periodistas asesinados en México, los medios neutralizados en Venezuela, los que cerraron o los que cerró la dictadura de Ortega en Nicaragua, la crisis económica que ha originado el cierre de cabeceras, que ha obligado a cerrar cabeceras, debe ser cadenas en todos los países. Se abre paso otro modelo, el llamado periodismo independiente, que buscando patrocinadores y donaciones internacionales o institucionales, muy a menudo fuera de sus fronteras, agrupa a periodistas que sacan con enormes esfuerzos y talento proyectos periodísticos de investigación. Nuevos canales y géneros, ecosistemas digitales se abren otras oportunidades, tampoco ajenas a la necesidad de buscar fondos, porque no hay periodismo posible si no es rentable. No hay periodismo posible si no es rentable, como dijo el fundador del periódico El País, José Ortega Espotorno. Y no se escapan de la censura y las presiones porque vivan el ecosistema digital o de los intentos de comprarlos o callarlos. La relación de la prensa con los políticos siempre será complicada. Siempre será complicada esa relación. Se necesitan, se utilizan, combaten, discuten, se entienden a veces. Los políticos capaces conviven permanentemente con los periodistas capaces. Entonces los gobiernos incapaces no conviven con los periodistas incapaces. Otros se entienden a otros niveles. Y usted eso entiéndalo como usted quiera. Se entienden a otros niveles. Esa es la realidad.
Yo creo que si yo, ¿cómo es? Rionda y Lironda. Monda y Lironda. Monda y Lironda, esa es la realidad. Sí. De todas maneras, estamos con la libre expresión del pensamiento, abogamos porque sí haya determinados controles en lo que tiene que ver con el descontrol y la perversidad hasta la prostitución en las redes sociales. Ese es otro tema. Sí, señor. Nos vamos, nos vemos, ya va a ser el próximo lunes. El próximo lunes. Esta noche a las 12 volvemos con esta misma tertulia que hemos establecido Danilo y yo en el día de hoy.